Hola a todos, ¿listo? En este video vamos a crear el usuario. Entonces vamos a empezar en nuestro controller, ¿cierto? Vamos a hacer public, crear usuario. Recuerden, estos controllers van a interactuar directamente con Angular, ¿cierto? Estos controllers interactúan tanto con Angular, ¿cierto? Como también interactúan directamente con los modelos que hemos creado, ¿cierto? Con los modelos de bases de datos que hemos creado. Entonces, eso concluimos de que interactúan directamente también con Mongo, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Estas funciones van a interactuar tanto con Mongo como con Angular. Angular nos va a enviar información a nosotros tenemos que recibirla y tanto también, bueno, también podemos recuperar información tanto de la base de datos y también le podemos enviar información a Angular. Entonces va a ser una comunicación bidireccional para que lo tengamos presente. Vamos a recibir información como también vamos a enviar. Bueno, voy a quitar este programa, ya no lo voy a necesitar durante un buen tiempo. Entonces vamos a recibir información como enviar. Entonces cuando recibimos vamos a dar request, ¿cierto? Request de tipo request. Que va a ser de tipo, bueno, esto lo importa desde Express, si ustedes ven acá. El request lo importa también desde Express y también vamos a responder, ¿no? Va a ser de tipo response. Response. Listo, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recibir? ¿Se acuerdan qué es lo que vamos a recibir? De hecho, aquí está en la interfaz. Vamos a recibir un usuario, un email, un password, un nombre y un apellido, ¿cierto? No vamos a recibir imagen porque estamos hasta el momento creando un usuario. Cuando ustedes en Facebook van a crear un usuario, les pide esto, pero todavía no les piden que suban la imagen, sino que cuando ya estén registrados puedan cambiar la imagen del programa, ¿no? Entonces vamos a ir const. Entonces, esto va a ser igual. Vamos a hacer una desestructuración. Vamos a hacer un request. Y aquí nos va a pedir el tipo body, ¿no? O sea, desde el body vamos a recuperar esa información. Eso ya lo veremos más adelante. Entonces, va a haber una información que se llame usuario, email, password, nombre, apellido. Para que lo tengan presente. Bueno, aquí vamos a hacer un try catch. Un try catch, ¿cierto? Pero ya les voy a explicar cómo va a ser esto. Vamos a hacer un const usuario cuenta, ¿cierto? Primero, voy a explicarles qué es lo que tenemos que hacer. Cuando ustedes, cuando tenemos un usuario, tenemos que verificar si este usuario ya existe. Entonces, tenemos que verificar primero si el usuario ya existe. ¿Qué pasa si el usuario existe? Entonces tenemos que decirle al usuario, bueno, usted ya no puede crear esta cuenta porque ya existe, sino que utilice otro tipo de usuario, ¿no? También el email, como lo vamos a requerir único porque lo hemos exigido en nuestro modelo, ¿cierto? Que él sea único, también tenemos que validar si existe, ¿no? Si el email existe, tenemos que validar si el email existe. ¿Listo? Entonces tenemos que validar solamente si estos dos existen. El resto, pues ya ya no necesariamente tiene que ser único, ¿cierto? Porque ya lo hemos hecho acá. Entonces, usuario cuenta es igual. Entonces, aquí vamos a utilizar el modelo, ¿cierto? Usuario.
Bueno, tenemos que utilizar este modelo, ¿no? Este modelo, que es de constante usuario, ¿cierto? Entonces tenemos que utilizar este modelo para interactuar directamente con la base de datos, ¿cierto? Bueno, este es nuestro esquema, pero tenemos que interactuar es con el modelo, ¿cierto? Y esta constante es de tipo modelo usuario, ¿cierto? Entonces tenemos que interactuar es con esta. Entonces usuario, y tenemos que interactuar de esta manera, usuario. Pero aquí no lo exporta, vamos a ver dónde está. Y además nos presenta, ¿saben por qué nos presenta conflicto? Porque hemos creado esta clase con el mismo nombre, ¿cierto? Entonces aquí va a ser usuarios. Claro. Entonces asegúrense de crear, de que queden con diferente nombre. Entonces esto va a ser usuarios. ¿Listo? Ya. Tenemos que cambiarle el nombre de la clase. Bueno, sí, claro. Por eso nos presentaba error. Era usuario, punto. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar con find one, ¿cierto? Vamos a encontrar si hay uno que tiene el usuario. O sea, bueno, va a buscar en nuestra base de datos, en la colección usuario, sí y solo sí. Bueno, ustedes escriben, por ejemplo, en el usuario Oculus Horus, por ejemplo. Entonces, va a ver si en la base de datos si ya existe un usuario con este nombre. Si existe, pues entonces esto va a tener ya toda la información sobre ese usuario, ¿sí? Va a tener toda la información sobre ese usuario. Y eso quiere decir de que sí existe, entonces tenemos que validar eso. Si usuario cuenta, existe, ¿cierto? Ah, ya. ¿Saben por qué nos aparece error? Usuario cuenta. Porque aquí esto no nos va a regresar nada por el momento, porque eso siempre espera un tiempo. Necesita un tiempo para recuperar esa información. Entonces, para hacer de que esta línea espere ese tiempo de respuesta, tenemos que escribir el await, ¿cierto? El await. Si ven que ya no nos va a aparecer el error. Y pues claro, pues para que nuestra función no nos dé error, tiene que esta función como tal tendría que ser asíncrona, ¿no? Entonces tenemos que escribir de que esta función va a ser asíncrona. Y vean, ya no nos aparece error. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que vamos a retornar? Return. Vamos a retornarle una respuesta. Perdón, esto va a ser de tipo res. Vamos a retornar una respuesta de tipo vamos a darle un status. Y bueno, este status ya se lo definiremos. Va a ser de tipo JSON, ¿no? Vamos a enviarle dos cosas. Un OK que va a ser de tipo false. Si ya existe, ¿no? Un OK de tipo false. Y además le vamos a escribir un mensaje, ¿no? Combatix. Para poder concatenar lo que yo quiero decirle al usuario. Bueno, entonces, el usuario con el usuario y vamos a concatenar este usuario. Ya existe. ¿Listo? Aquí vamos a manejar un poquito en los status. Y bueno, esto lo vamos a buscar en internet. Hay 5 tipos de estatus. Uno de que es información de respuestas. Estos nunca los he utilizado, para ser sincero. Bueno, estas son respuestas correctas. Esto quiere decir de que son las respuestas, todas las respuestas correctas que existen. Aquí los de estatus 300 es para la redirección de mensajes, como lo dice aquí. Y aquí estos dos últimos son para errores, ¿listo? Los dos últimos
tanto los mensajes de 400 y 500, bueno, desde los 400 hasta los 599 son mensajes de errores. Entonces, en este caso es un error del cliente porque el cliente nos está enviando un usuario que ya existe. En consecuencia, tenemos que mirar qué tipo de estatus le podemos enviar. Entonces le voy a enviar clic, ¿cierto? Bueno, claro, ustedes para encontrar esta página, ustedes escriben HTTP status code, ¿cierto? Y le dan a la primera opción, y les va a aparecer todo eso. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice un status 400 bar request. Hay muchos status, vean. hay 90 y hay muchos, de hecho. Pero bueno, el más importante de nosotros es un bad request. Eso quiere decir de que es es un requerimiento malo que está haciendo el usuario. El usuario está enviando un usuario que ya existe. Entonces le tenemos que enviar el error 400 de bad request. ¿Listo? Vean, incluso lo voy a traducir aquí. Traductor de inglés a español. Aquí dice, el servidor no puede o no procesará la solicitud debido a algo que se percibe como un error del cliente, sintaxis de solicitud mal formada, marco de mensaje de solicitud no válido o enrutamiento de solicitud engañoso. En este caso estamos haciendo una sintaxis de solicitud mal formada, ¿sí? Porque estamos enviando un usuario que ya existe. Entonces aquí es un estatus de tipo 400. ¿Listo? Vamos a ver por qué nos aparece error. Listo, el error ya lo encontré. Cuando ustedes les dicen res, que es de tipo response, aquí ni siquiera lo hemos importado, ¿no? Entonces aquí lo importamos. Listo, ya nos va a quitar el error, ¿sí? Era por eso, porque no lo habíamos importado. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que en TypeScript sí tienen que ser muy meticulosos con el código. Listo. Vamos a continuar validando si el email existe, ¿no? Entonces vamos a hacer otro parecido. Cons usuario email, ¿cierto? Es igual a usuario.find1, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a buscar? El email. Este email, ¿cierto? Este email como tal. Recuerden que la información no nos va a llegar rápido, no nos va a llegar instantánea, sino se puede demorar 2 o 3 segundos. Entonces, esto va a ser de tipo await, ¿cierto? Para que espere a que, a que nos responda la base de datos. Entonces, if, vamos a hacer un if. Si usuario email existe, ¿cierto? Vamos a hacer, bueno, si el usuario email existe, ¿qué es lo que tenemos que responderle? Un status 400, ¿no? Porque pues también ya existe. El usuario ya existe, entonces, por esa razón. Bueno, el email. Entonces aquí, ¿qué es lo que le vamos a retornar? El email, ¿no? Este email, ¿no? El email de acá. El email ya existe, ¿cierto? Ya hemos hecho 2 validaciones. ¿Qué pasa si él cumple con todos esos requisitos? Eso quiere decir de que el usuario ha cumplido exitosamente con todos nuestros requerimientos. Ojo, no nos vamos a preocupar si el usuario nos envió por ejemplo, ¿qué pasa si password el usuario no lo envía, ¿no? ¿Qué pasa si Angular no me envía el password? Entonces yo tengo que validarlo, pero eso todavía no lo voy a validar porque pues eso lo podemos hacer desde las rutas, no desde esta función, sino desde las rutas. Eso ya lo veremos. Así que supongamos que toda esta información nos la está enviando Angular, ¿listo? Porque si hace falta una, ¿cierto? Tenemos que validar eso también. Pero aquí no lo vamos a hacer. Entonces, ya aquí podemos crear el usuario. Y entonces aquí vamos a crear una constante
de tipo que se va a llamar iUsuario, ¿cierto? Que va a ser de tipo iUsuario, ¿no? Que va a ser de tipo de esta interfaz que hemos creado, que va a tener usuario, email, password, nombre, apellido. Listo. Entonces aquí vamos a crear una constante que sea de tipo iUsuario, ¿cierto? Nos aparece error porque todavía no hemos, bueno, no hemos llenado toda la interfaz, recuerden. Todos son obligatorios, menos imagen. Entonces nos pide un usuario, ¿cierto? Este usuario va a hacer referencia a esta constante. Va a hacer también referencia al email, a este email. Ahora vamos a hacer referencia al password, ¿no? Va a hacer referencia al nombre también, ¿cierto? Y recuerden, como se llama, bueno, como, ustedes, estos nombres son iguales a los nombres que ven acá. Por ejemplo, usuario está acá, usuario. Pero por eso no tenemos que hacer necesidad de esto. Usuario, ¿cierto? No tenemos que hacer esto. Porque, pues, esto TypeScript lo entiende que es redundante, ¿cierto? Pero como se llaman iguales tanto las variables, las constantes que tengo acá, como los atributos de la interfaz, pues solamente los tengo que colocar así. O si no, pues les tocaría usuario, dos puntos, nombre de la constante, así sucesivamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a guardar este usuario en la base de datos. Pero antes de guardarlo, ¿cierto? Vamos a hacer algo importante. Vamos a hacer const db usuario, ¿sí? Vamos a crear, es igual a new usuario. ¿A qué usuario estamos haciendo referencia? Al modelo de nuestra base de datos, ¿cierto? Que se encuentra en models, ¿no? Que es esta constante. Estamos haciendo referencia a este usuario. ¿Qué le vamos a enviar a ese usuario? Le vamos a enviar la interfaz de usuario. Bueno, la constante interfaz que hemos creado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esto es algo muy importante. Tenemos que cifrar el password, ¿cierto? Y eso lo vamos a hacer en el próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima. Recuerda que con tu contribución en Patreon estarás apoyando todos mis canales de YouTube. Sin más que hablar, espero que les haya gustado el video. Hasta pronto.